Y también analizar y pensar cómo los distintos gobiernos han elaborado estrategias, ¿no? Para, bueno, justamente enfrentar esta pandemia, darle batalla a esta pandemia. Estamos en comunicación con Sabino Mostacchio. Él es justamente politólogo, ¿no? Licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué tal, Sabino? También es abogado. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo arrancás esta jornada? Bien, por suerte. Con Bueno, mucho trabajo y en casa, como corresponde, ¿viste? Cuidándome. hay que guardarse, hay que Sí, ni guardarse. hablar. Sabino, bueno, esta recomendación que dice, no, quédate en casa, Sí, la lleva adelante con una consigna muy clara, muy precisa, el gobierno argentino, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández. por supuesto. Es más, fue de los primeros que implementó este aislamiento preventivo y obligatorio. Ujú, ujú. Bueno, ¿por qué decís desde los primeros? ¿Contrajo algún modelo de un modelo de otro país? Y, y mira, la Argentina tomó esta medida de lo que mal llamamos cuarentena. ¿Por qué? Porque en realidad se pone en cuarentena a los enfermos o a los que están sospechados de serlo. El gobierno argentino directamente decidió poner en aislamiento a toda la población, o a casi toda, salvo algunos sectores esenciales de la economía, a toda o a casi toda la población. Después de España e Italia, Argentina fue uno de los primeros países en el mundo occidental que dispuso el aislamiento para evitar la expansión de los contagios, porque el aislamiento por sí solo no evita la enfermedad, pero sí evita la propagación a gran escala de la misma. Ujú, Por eso, por eso. está bien. Así que es una medida que en realidad la copiamos de los países asiáticos, que en la historia argentina nunca se había hecho. Esta medida la implementó China, que fue donde se originó el brote, le siguieron otros países de Asia, como Corea, la isla de Taiwán y otros más, y después la copiaron España e Italia, pero ellos cuando ya tenían un descalabro de casos tremendo, ahí recién implementaron este aislamiento España e Italia. Argentina lo hizo teniendo 2 o 3 fallecidos nada más, muy pocos casos, con una celeridad importante, la verdad. Esto hay que decirlo. Ujú, ujú. Bueno, y esto que hace Trump, que hace Bolsonaro acá, que hizo Suecia, ¿no? Que son modelos, bueno, que hizo Inglaterra Sí, también, ¿no? Son modalidades o son decisiones que, bueno, que persiguen qué cosa. No creo que esos presidentes quieran la muerte de la población, ¿no? Pero, digo, sí. ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, lo que hay detrás es por lo general, bueno, lo que tenemos que mirar es el contexto histórico, social y económico de cada país. Quizá esos gobiernos hayan tenido miedo principalmente del impacto económico y hayan querido minimizarlo, quizá confiando en la propia superioridad de su país y de su población, hayan decidido que quizás sea mejor recomendaciones generales. También hay que tener en cuenta la gran tradición, sobre todo en Estados Unidos y en el norte de Europa, la gran tradición libertaria e individualista, donde la gente no acepta fácilmente órdenes de sus gobiernos, no acepta imposiciones tales que podrían afectar otros pueblos como los pueblos latinos o asiáticos. Sí, en Estados Unidos, de hecho, se produjo y todavía hay en curso una rebelión bastante importante contra las medidas de aislamiento, una rebelión que atraviesa todas las clases sociales. Tenés desde grandes empresarios hasta pequeños comerciantes, profesionales, porque en Estados Unidos hay un tema que es cultural y social, lo mismo en Suecia, que la gente no soporta imposiciones tan grandes de sus gobiernos que coarten la libertad. Por eso en Estados Unidos fue tan problemático implementar un aislamiento así. Además de que es un país
mucho más federal que la Argentina, y lo que hizo el gobierno de Trump fue darle esa potestad a los gobernadores y a los alcaldes, lo mismo Bolsonaro en Brasil, Es pero verdad. los presidentes se reservaron el derecho a criticar o apoyar esas medidas. Ujú, ujú. Y es lo que han estado haciendo Trump y Bolsonaro, Sí, criticar esas medidas. sí. En cambio, en Suecia, lo que se ha hecho de parte del gobierno, lo mismo que se intentó en los Países Bajos, es recomendaciones generales. Se apeló más bien al sentido común de la población. Lo que hizo el gobierno sueco fue tratar de cerrar algunos sectores vulnerables, como los geriátricos, con no tan buenos resultados. De hecho, el 80% de los casos que ha tenido Suecia han sido en geriátricos y hospitales. Mm, No ha dado buenos resultados en ese sentido, pero en cuanto a la población general, tiene una tasa de infectados muy baja Suecia, comparándolo con Rusia, comparándolo con Finlandia y comparando, ni hablar, con los países del oeste de Europa como Alemania, Francia y España. claro. Pesan mucho cuestiones culturales, políticas y económicas. Pasa que Mm, a Brasil y a Estados Unidos esta crisis de la pandemia los agarró con una economía, en el caso de Brasil, estabilizada, y en el caso de Estados Unidos, en expansión. mm, Ahora ha sido como un baldazo de agua fría porque el desempleo subió en Estados Unidos del 3%, subió el 15%. El PBI de Estados Unidos se cree que va a caer un 6% en un mes, la mayor caída desde los años 30. mm. En cambio, en Argentina esta crisis la agarró con una economía medianamente y a los tumbos. Y la población argentina está mal o bien acostumbrada o habituada a seguir órdenes y recomendaciones de los gobiernos, más que los pueblos del norte o incluso que los mismos brasileños. Tienen una tradición de bastante resistencia a la autoridad. Sí, hay muchas cuestiones que pesan, Mm. muchas Con, cuestiones. bueno, y Sí, esto de que la información que nos llega a nosotros sobre la protesta del pueblo, ¿no? sí, sí, sí. O la aceptación del pueblo a las medidas de su presidente, a las decisiones de sus presidentes, ya sea Trump o Bolsonaro. ¿Es tan así? ¿Cómo se comporta el pueblo con las decisiones que está tomando el presidente? Y en esos países es bastante problemático. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que es Escandinavia, en Estados Unidos y en Brasil, y en otros países como Chile, que eran reticentes a tomar estas medidas, Mm, y la población tiene un poco de reticencia a seguir estas imposiciones. A los gobernadores y a los alcaldes que apostaron por el cierre total les ha costado mucho convencer a su población. Incluso en un país con un nivel cultural elevado como Estados Unidos les ha costado. claro. Y se ve una importante división. Sobre todo la división en el caso de Estados Unidos es política entre republicanos y demócratas. Los republicanos por lo general tienden a priorizar la apertura de la economía y dicen que hay que enfocar los esfuerzos científicos y financieros en la búsqueda de una vacuna. En cambio, los demócratas dicen hasta que llegue la vacuna, las medidas de aislamiento más o menos duras pueden servir y las tenemos que imponer. Esa es la división que hay en Estados Unidos. En cambio, en Brasil y Chile, la mayor reticencia viene de parte del aparato económico y sobre todo de los trabajadores informales. En el caso de Brasil tenés 54 millones de personas que no están registrados en el sistema, que viven de trabajos informales, y mucho más que la población argentina. Fíjate, 54 millones de habitantes de Brasil viven del sector informal de la economía, que es el más golpeado por las medidas de aislamiento, que salvo alguna pequeña ayuda del gobierno, estos sectores no tienen otra Mm, ayuda. mm. Así que en el caso de Brasil y Chile es una cuestión más social, y en el caso de Estados Unidos hay una cuestión política muy fuerte, también teniendo en cuenta de que están en año electoral. Claro. Y las cosas ahí se suelen polarizar mucho en año electoral. Mm. ¿Y cómo crees que que esta pandemia le va a jugar a Trump? Y depende de dos cosas principalmente: de cómo avancen los esfuerzos en la búsqueda de la vacuna, Claro. de si el virus remite. Ahora ellos están entrando en la temporada de verano a partir de junio,
Algunos infectólogos dicen que en el verano va a tener menos prevalecencia, otros dicen que hay que cuidarse, hay que mantener el distanciamiento y las medidas de profilaxis, como se dice, de limpieza, de higiene. Y también otra cosa de la que depende Trump es la capacidad de respuesta que podría llegar a tener el candidato demócrata Biden, que si bien es un hombre con experiencia en la política, es un hombre entrado en años, y al que no se le conoce todavía una plataforma y un equipo de gobierno, todavía no se le conoce. Así que no se sabe qué respuesta podría llegar a dar también el Partido Demócrata en ese caso. Claro. Pero Trump está sujeto a la reactivación económica y a cómo remita el virus y a los avances o no en la búsqueda de la vacuna. Lo mismo Bolsonaro, que si bien no tiene elecciones este año, él no tiene elecciones que sufrir este año, recién el año que viene hay elecciones municipales en Brasil. ¿Qué serían? Que por lo general... ¿Como las parlamentarias acá? Sí, serían como un adelanto de las parlamentarias. Algunos estados y casi todos los municipios renuevan autoridades. Ajá. Y ahí a nivel local es donde más miden fuerza los presidentes, en las ciudades y en los estados. No es tanto como en la Argentina, donde a nivel parlamentario no hay tanta fragmentación como en Brasil. La verdadera fuerza se mide en el régimen municipal. Sabino, Bolsonaro en realidad no tiene tanto apoyo de los alcaldes como sí sigue teniendo de los gobernadores, esto hay que decirlo. Claro. ¿Los gobernadores lo bancan a Bolsonaro y los alcaldes no? Hay un grupo de gobernadores que lo apoya, salvo en los dos estados más grandes, San Pablo y Río de Janeiro, que concentran la mayoría de los contagios. Sí. Todavía muchos gobernadores del sur y centro del país en teoría lo siguen apoyando. Por más que han implementado algún tipo de aislamiento más o menos duro, lo siguen apoyando. Todavía en el sur de Brasil tiene su principal base de votantes Bolsonaro, su principal base de apoyo en el sur de Brasil. Y la epidemia está castigando mucho a los estados más poblados y más pobres de Brasil. Por ejemplo, el Amazonas, el estado de Paraná, más al norte, además de San Pablo y Río de Janeiro, los dos estados más industriales del país. Sabino. Una característica del virus que castiga las zonas más industrializadas primero, verdad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es verdad, es verdad. Las metrópolis, ¿no? Sí, las metrópolis que tienen un alto índice de concentración urbana y un alto índice de contaminación ambiental, que eso influye en los trastornos respiratorios. De hecho, arrancó en el norte de Italia, en las zonas más industriales, y la industria tiene mucho que ver también, porque se encontró que en Italia, en un estudio, los primeros pacientes de la enfermedad, que eran por contagios autóctonos, se vieron agravados por ser parte de sectores de la economía que trabajaban en ambientes de alta contaminación, por ejemplo. O sea que, a ver, Sabino, un virus entra en Ensenada acá y puede hacer desastre. Y sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las zonas industriales, con concentración de industrias metalúrgicas, petroquímicas, o con un sistema de transporte muy amplio. Fíjate el caso de Nueva York. Sí, es verdad. Es una muy contaminada y aparte con un alto índice de uso del transporte urbano. Los Ángeles, que no tiene un sistema de transporte urbano tan desarrollado, una crítica común a todos los gobiernos de la ciudad en los últimos 60 años, tuvo menos casos que Nueva York por eso. La desindustrialización que ha sufrido la ciudad, porque las industrias se han trasladado todas por lo general al oeste o a México, y en Nueva York, en cambio, por el sistema de transporte y la alta concentración de industrias en la periferia, se difuminó más rápido el virus. Y eso que en California, en Los Ángeles, vos tenés en el área urbana 15 millones de personas, y en Nueva York 20, sin embargo Los Ángeles tuvo menos casos. Sabino, una consulta sobre esto que se dice, ¿no? Y cómo miramos de rojo Brasil, cómo miramos Chile, digo, por la cercanía que tenemos con ellos. Y también por el vínculo económico que hay, ¿no? Con esos países. Digo, ¿cuál es la gravedad de que este virus arrase en estas tierras, ¿no? Más allá de lo sanitario, más allá de lo sanitario, va a ser el impacto económico, ¿no? Sí, va a generar un impacto económico importante, el que ya de por sí viene sufriendo la economía argentina por el arrastre de la crisis de años que tenemos, y también por los efectos colaterales que
tuvo el confinamiento. Todos los gobiernos que impusieron estas medidas sabían que iba a tener un efecto colateral y por eso implementaron medidas económicas para tratar de apuntalar a los sectores que se iban a ver perjudicados. Era obvio que la industria de servicios iba a ser la más golpeada. ¿Por qué? Porque depende mucho del contacto humano para llevarse adelante. Así que Argentina implementó una serie de medidas que por lo general implementaron casi todos los países que están sufriendo la pandemia o que implementaron algún tipo de confinamiento. Pasa que a nosotros ya de por sí nos agarró en un momento económico bastante malo, distinto al caso de Chile o de Brasil, que eran economías, no te diría en expansión, pero más estables. Y sí, puede llegar a golpear a la Argentina en la medida en que la crisis sanitaria, primero que merme las posibilidades del mercado, provoque la desaparición de empresas en todo el Mercosur y obligue también a los países miembros a adoptar posturas más cerradas de protección de su propia economía, que es algo que Brasil no está haciendo. Brasil todavía no adoptó un giro proteccionista, pero sí su gobierno está volcando mucho dinero para tratar de apuntalar a la economía muchísimo más del que podemos disponer nosotros. Lo mismo Chile ha dispuesto un paquete de ayuda mucho mayor al que puede disponer la Argentina. Y sí, es todo un tema, las repercusiones que puede tener en el comercio exterior. Yo creo que el Mercosur va a quedar debilitado después de esta crisis, bastante debilitado. Sabino, para la semana que viene vamos a hablar un poco. Yo te despido ahora y te agradezco enormemente, pero sé que tu capacidad de investigación y de estudio para estas cosas. Para la semana que viene te voy a pedir el tema de la vacuna y la guerra comercial de los países para encontrar la vacuna. Charlemos un poco sobre eso, abordemos un poco eso y pensémoslo y analicémoslo. Dale. Perfecto, cuando gustes. Dale. Muchas gracias, sí, por supuesto. Abrazo grande, Sabino, muchas gracias. Igualmente, que tengan un buen día, gracias. Gracias a ustedes. Sabino Mostacchio, ahí licenciado en Ciencias Políticas y analista de información internacional. Bueno, ahí está, después de la pandemia el Mercosur va a quedar totalmente debilitado, esto es lo que nos decía Sabino, y claro, las secuelas que va a dejar en Brasil, ¿no? Hoy uno de los países más castigados por este coronavirus en América Latina, que es el corazón justamente, el alma de la economía regional Brasil, sin duda se va a afectar con este virus. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, ya se viene Ferranda Navamuel, ya se viene rendición de cuentas, nosotros nos vamos, que tengan ustedes una gran jornada, chau. Para algo usé la cuchara.